Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 71, ¡qué delicia! Dentro del distrito de Kingscourt, los que planeaban la rebelión se estaban reuniendo. Cada uno de ellos llevaba armas improvisadas, barras de metal envueltas en láminas de hierro afiladas, orcas oxidadas e incluso armas de fuego rotas improvisadas. En el cada vez más escudriñado distrito de Kingscourt, adquirir tales cosas no era tarea fácil. Dentro de los oscuros y deteriorados refugios de los barrios bajos, un espía enmascarado de la familia Hoffman puso en marcha una máquina cubierta de hojalata, manchada con sangre espesa, moliendo una pila desconocida de carne. Luego, el almidón de los cadáveres se agregó a la mezcla, creando un gran cubo de pasta de carne pegajosa. En una esquina, apenas visibles, había huesos humanos. Los rebeldes se apiñaron, mirando con avidez el cubo de carne, conteniendo a duras penas la saliva. El espía distribuyó la pasta de carne a la multitud, agitando sus emociones. Era como si, en el momento en que se apresuraran a saquear, les esperara comida sin fin. Pronto, los rebeldes, con la boca llena de pasta de carne, tenían los ojos inyectados en sangre, sus impulsos violentos casi incontrolables. El espía lo miró con satisfacción. Escenas similares se desarrollaron en rincones oscuros de todo el territorio. La rabia de la gente se había estado gestando. Una vez que llegara el momento, el distrito de Kingscourt ardía en llamas. Sin embargo, justo cuando el espía se regodeaba en su triunfo, el sonido de la alarma de un comunicador volador llegó desde el exterior. Los comunicadores voladores, parpadeando en rojo y adornados con un emblema de calavera, reprodujeron un mensaje repetido después de que sonaron las alarmas. El gran y misericordioso gobernador, siguiendo la guía del dios emperador, ha encontrado alimento en la tierra bendecida por el emperador. A partir de mañana, los suministros de alimentos en el distrito de Kingscourt se restablecerán por completo. Ha cumplido su promesa, ninguno de los ciudadanos leales de la corte del rey pasará hambre. Una vez finalizada la transmisión, se escuchó la fría voz del gobernador. Soy Ethan Grant. Para todos los ciudadanos leales, con efecto inmediato, el distrito de Kingscourt está bajo la ley marcial. Regresen a sus hogares y protéjanse. Cualquiera que se atreva a salir a las calles con deslealtad enfrentará el castigo que merece. La grabación terminaba con una frase. La lealtad es una virtud sagrada. Que el dios emperador os proteja a todos. Los comunicadores voladores flotaban por todo el distrito de Kingscourt, reproduciendo la grabación una y otra vez. Los leales al distrito lloraron, conmovidos por la bondad del gobernador. Inmediatamente corrieron a casa, cerrando sus puertas y ventanas, ansiosos por mostrar su lealtad. Dentro del oscuro refugio, la gente intercambiaba miradas. Se estaba restableciendo el suministro de alimentos en el distrito de Kingscourt. El espía estaba decidido. Eso es mentira. No se deje engañar por ese gobernador engañoso. Si había comida, ¿por qué no te la dio antes? Pero alguien vaciló. Al momento siguiente, les cortaron la garganta y la sangre salpicó a los demás. Un tonto cobarde como tú no merece estar con nosotros. El espía, sosteniendo un cuchillo ensangrentado, declaró. Saldremos furiosos, derrocaremos a la decadente corte del rey. Arrastra al gordo gobernador de su trono y quítale todo. Con eso, apartó la cortina y salió, disparando a un comunicador volador cercano. El comunicador explotó al impactar, sus llamas iluminaron el área. Cuando sonó la explosión, los rebeldes en el refugio gritaron y salieron corriendo. Pero lo que les esperaba eran las fuerzas del orden que llegaban. Desde el balcón de la mansión de la aguja, Ethan contemplaba el territorio del distrito. Podía oír el sonido de los disparos resonando en varias zonas de la corte del rey. A lo lejos, destellos de fuego iluminaban el cielo, eran las fuerzas del orden enfrentándose a los rebeldes.
La lealtad solo se otorga una vez. Edén les había dado una oportunidad a los rebeldes, pero no apreciaron su misericordia. Ahora, lo que les esperaba era la matanza despiadada por parte de las fuerzas del orden. No habría posibilidad de indulto. En realidad, el plan de Yusef no era malo, había incitado con éxito a la rebelión. Una vez que comenzaba una rebelión, sin importar cómo respondiera la corte del rey, causaba miedo y caos generalizados. Pero eso era solo si el distrito no tenía comida. Ahora que la corte del rey tenía abundantes suministros, los rebeldes no eran más que payasos, incapaces de provocar ningún problema significativo. De hecho, la rebelión de Yusef había ayudado a Edén. Le permitió eliminar a todos los elementos desleales y peligrosos. Con la desaparición de esos alborotadores, la seguridad del distrito de Kings Court se elevaría a un nuevo nivel, lo que facilitaría su gestión. Mientras Idan reflexionaba, ordenó a alguien que le entregara una carta de gratitud y un premio a Yusef. Una muestra de agradecimiento por la contribución de Yusef a la seguridad del distrito. Esperaba que Yusef se sintiera complacido cuando lo recibiera. En una habitación dentro de la zona residencial de Drake. Plu y los trabajadores, agarrando trapeadores, escobas y palos, intercambiaron miradas inquietas. Cada estruendo de disparos desde el exterior los hacía estremecerse. Habían planeado una revuelta. Plu, incapaz de matar, había mezclado almidón de cadáver en una pasta para los trabajadores que había manipulado. Pero justo cuando habían comido la pasta y estaban listos para amotinarse, escucharon la advertencia del distrito de Kings Court. Plu había estado a punto de liderar la carga, pero dudó. Y ahora, estaban atrapados en esta incómoda situación. Los sonidos de los disparos y los gritos afuera habían agotado todo su coraje. Ninguno se atrevía a salir más. ¿Qué hacemos ahora, líder? Los demás miraron a Plu en busca de orientación. Plu, presa del pánico por dentro, se preguntó cómo los agentes de la ley pudieron haberse saltado la tarea de disparar a la gente en lugar de limitarse a reprimirla. Acababa de unirse al equipo de espionaje de Hoffman, ganando 2 barras de almidón de cadáver al día. De ninguna manera iba a arriesgar su vida. Plu apretó los dientes. Nos quedaremos quietos y no iremos a ninguna parte. Pero ¿qué pasa si las fuerzas del orden descubren lo que hicimos? ¿Y entonces qué? Los demás estaban claramente aterrorizados, pero Plu estaba aún más asustada. Por su aspecto, se dio cuenta de que podrían ofrecerlo como chivo expiatorio, con la esperanza de la misericordia del distrito. Plu se apresuró a advertirles. Nadie dice una palabra, o todos estamos expuestos. El gran gobernador lo dijo él mismo, los que se quedan en casa son ciudadanos leales. Sí, sí. Así es, somos leales. Los trabajadores, agarrándose a este salvavidas, intervinieron rápidamente. Plu y los trabajadores decidieron quedarse hasta el amanecer, luego dispersarse y volver al trabajo como de costumbre. De esa manera, nadie lo sabría nunca. Finalmente, lograron amanecer. Al igual que los demás, Plu se fue, arrastrando su cuerpo hambriento y cansado a la fábrica para trabajar. Tenía una identidad de trabajador legítima en el distrito de Kings Court. Al llegar, los trabajadores se reunieron juntos. Ninguno sabía por qué, pero discutían nerviosamente la situación de la comida. ¿Realmente se restablecerían los suministros de alimentos hoy? Pronto, obtuvieron su respuesta. El capataz anunció que se distribuiría comida, 1 barra de almidón de cadáver por persona. Plu se burló, solo un compás. Pero cuando lo recibió, se dio cuenta de que era casi el doble del tamaño de las barras de almidón cadáver de la familia Hoffman. Aunque sorprendido, todavía se burlaba. ¿Y qué pasaría si fuera más grande? Todavía estaba agrio, a pescado y asqueroso, mucho peor que las barras de almidón del cadáver de Hoffman. Sin embargo, Plu escuchó a los trabajadores jadear y exclamar de alegría. Por el Dios emperador, esto es delicioso. Alabado sea el gobernador. La mayoría de la gente ni siquiera podía hablar, estaban demasiado ocupados comiendo. Plu sonrió levemente, estos trabajadores claramente no habían probado nada bueno. Sintiéndose un poco hambriento, se tapó la nariz y mordió la barra de almidón de cadáver. Inmediatamente, una rica fragancia a trigo llenó su boca. Delicioso, absolutamente delicioso. Plu estaba atónito.
Al igual que los otros trabajadores, nunca había comido trigo y no tenía palabras para describir el sabor. Todo lo que sabía era que esta barra de almidón cadáver era increíblemente sabrosa. Mientras comía, las lágrimas brotaban de sus ojos. El almidón de cadáver de la familia Hoffman. Basura total. Tomó la decisión de quedarse y trabajar en el distrito de Kings Court. Aunque de alguna manera había esperado esto, la conmoción causada por las nuevas barras de almidón cadáver aún había sorprendido a Aidan. Las barras, hechas con una mezcla de cáscaras de trigo en polvo, se habían convertido en un manjar gourmet, a pesar de que el contenido de trigo era menos de 1/20 parte de la barra. La gente lloró, cayendo de rodillas en gratitud por la generosidad del gobernador. Algunos se arrodillaron ante la imagen del dios emperador, arrepintiéndose de su anterior falta de respeto. ¿Cómo podían haber dudado del gobernador por cualquier razón? Una vez que los cuerpos fueron retirados de las calles y los suministros de alimentos completamente restaurados, Aidan fue a buscar a Moss. Era crucial para la siguiente serie de planes. En una cámara secreta, Aidan, con una máscara de soldadura en forma de calavera, sostenía un soplete de soldadura, chispas volando desde la punta. Capítulo 72, a partir de ahora, serás el hombre del petróleo. Con un estrépito, Aidan arrojó la máscara de soldadura sobre una pila de piezas cercanas. Miró su creación, claramente muy satisfecho. No está mal. Se ve perfecto. A partir de ahora, serás conocido como el hombre del petróleo. De pie frente a Aidan había un hombre vestido con una túnica con capucha de color rojo óxido, con una máscara de calavera incrustada en su rostro, ojos cibernéticos rojos brillantes y brazos mecánicos como pulpos que sobresalían de su espalda. Y lo más destacado, el símbolo imperial de Aquila que Eden acababa de soldarle. La apariencia no solo era similar a la de los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus, era una réplica exacta. Gobernador, ¿qué es un petrolero? El sacerdote tecnológico Moss se rascó la cabeza, desconcertado. Oilman es un apodo para los miembros del Adeptus Mechanicus. Les encanta mejorar sus cuerpos a través de varios aumentos mecánicos. Aidan luego le dio a Moss una introducción detallada al Adeptus Mechanicus. El Adeptus Mechanicus, con sede en Marte, es una de las organizaciones religiosas más importantes del Imperio, y sus miembros poseen una notable destreza tecnológica. Aunque nominalmente son parte del Imperio, son más como un estado dentro de otro estado. Tienen su propia tecnología exclusiva, forjan mundos, ejércitos y flotas. Por supuesto, al igual que otras organizaciones imperiales, veneran al dios emperador, a quien adoran como el Omnisia. También creen que todas las máquinas contienen un espíritu de máquina. Debido a la existencia del espíritu de la máquina, las máquinas pueden funcionar. Los sacerdotes técnicos del Adeptus Mechanicus se encargan de la mayor parte de la investigación, la ingeniería, el mantenimiento de equipos y la producción industrial del imperio. También tienen una tarea crucial, excavar y descubrir la tecnología que queda de la Edad de Oro de la humanidad. Después de explicar esto, Aidan miró a Moss y emitió su orden. A partir de ahora, jugarás el papel de un tecnosacerdote. No puedes revelar tu verdadera identidad a nadie. ¿Entendido? Además, ajusta tu voz. Hazlo más frío, más áspero. Pronto, bajo la guía de Aidan, nació un frío y mecánico tecnosacerdote llamado Moss. Todavía se siente como si faltara algo. Aidan lo miró fijamente por un momento, luego hurgó en la pila de piezas, retocando hasta que le entregó a Moss un bastón mecánico. Ahora se veía aún más auténtico. Por supuesto, todo era un poco tosco en los bordes. Por ahora, esto sería suficiente. Moss pudo modificar gradualmente su cuerpo a medida que pasaba el tiempo. El gobernador te declara oficialmente el tecnosacerdote jefe del distrito de Kings Court. Tecnosacerdote era solo un término general para los miembros del Adeptus Mechanicus. Abarcó más de 1000 roles diferentes. Biologis exploró los misterios biológicos, los fabricantes construyeron y mantuvieron máquinas de guerra, Louyas procesó el conocimiento y los datos arcanos. Estas eran las categorías amplias, pero había muchas especializaciones más intrincadas. Por ejemplo, había transmecánicos, cogitadores, tecnochamanes y magos de diversas disciplinas. Los miembros destacados en cualquier campo podían obtener el título de techsage. Dichos títulos incluían especialista en tecnología, maestro metalúrgico,
maestro alquimista, Cholam Magister, sabio de la tradición, asesino tecnológico, guardián de reliquias y buscador sagrado, entre otros. Más arriba estaban los adeptos de la tecnología, siendo el pináculo el archmagos, el fabricador general o el forjador de datos. Estos individuos a menudo ocupaban posiciones de poder en los mundos forja. ¿Suena confuso todo esto? Eso es porque lo es. El propio Idan estaba confundido y no estaba seguro de haberlo explicado todo correctamente. La jerarquía y los rangos del Adeptus Mechanicus eran alucinantemente complejos, en constante cambio y sobrecargados de títulos superpuestos. Incluso el comienzo de la comprensión de la imponente estructura del Mechanicum superaba con creces los límites del cerebro humano. Pero independientemente, con la tecnología dentro del cerebro digital de Moss, no sería difícil para él ascender al rango de Techsage en el futuro. Idan ya había pensado en un título para él, maestro de las máquinas antiguas. Muy bien. Lord Moss, vámonos. Alabado sea el Omnisia. Dijo Moss, apoyándose en su bastón mecánico, su voz ahora con un tono electrónico ronco. Perfecto. Estaba en el personaje. Idan rápidamente sacó a Moss de la cámara secreta. A partir de ahora, Moss sería el tecnosacerdote del distrito de Kings Court. Tenía su propia identidad y residencia, con sirvientes que lo ayudaban. Idan luego llevó a Moss a una fábrica mecánica dentro del distrito. La fábrica estaba salpicada de piezas de máquinas extrañas y obsoletas, y parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo. Idan había traído a Moss aquí principalmente para conocer a los antiguos ingenieros mecánicos del distrito. Aunque Moss tenía el conocimiento técnico, aún estaba por verse si podía aplicarlo en las condiciones actuales. Necesitaba personal especializado que le ayudara a crear lo que Idan quería bajo las limitaciones disponibles. Cuando Idan y Moss llegaron, un sirviente harapiento y con fugas de aceite los recibió. El sirviente parecía lento mientras hablaba. Honorables invitados, por favor síganme. Llevó a Idan y Moss a un lugar, abriendo una gran puerta de acero. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, salió un hombre vestido con una túnica de color rojo óxido, similar a un sacerdote tecnológico. El hombre presentaba signos menores de aumento mecánico, adornado con cráneos y garras mecánicas. Los saludó con un entusiasmo exagerado que rayaba en lo adulador. Por el Omnisia, gobernador, finalmente ha llegado. Idan escudriñó al hombre que tenía delante, Sally Cole. No has estado dirigiendo ninguno. Investigación prohibida, ¿verdad? La expresión de Cole se volvió firme mientras sacudía la cabeza vigorosamente. Juro por el Omnisia, absolutamente no. De repente, Cole notó a Moss y entró en pánico visiblemente. ¿Es esto? Era obvio que Moss parecía ser un tecnosacerdote, mientras que Cole, por otro lado, era un mero impostor, que nunca había recibido el reconocimiento del Adeptus Mechanicus. Naturalmente, conocer a un verdadero sacerdote tecnológico hizo que Cole entrara en pánico. La familia Sally, a la que pertenecía Cole, había sido una vez miembro del Adeptus Mechanicus. Su abuelo fue un magos explorador radical. Pero los puntos de vista de su abuelo sobre la tecnología eran tan extremos que incluso otros radicales los consideraban demasiado peligrosos. Como resultado, la familia Sally fue despojada de su estatus y títulos, y exiliada de su mundo forja. Eventualmente, la familia Sally encontró refugio en Urt, bajo el patrocinio de la familia Grant, proporcionando apoyo técnico a cambio. La familia Sally había albergado durante mucho tiempo sueños de restaurar su antigua gloria y continuar su viaje por el camino de la máquina. Pero tenían una inclinación por la investigación de tecnologías prohibidas, lo que había causado bastantes problemas. Especialmente con la generación de Cole, que siempre había afirmado ser un sacerdote tecnológico. Incluso desarrolló una tecnología llamada enlace máquina-espíritu, que casi destruyó toda la fábrica mecánica y el área circundante. Pero dados los siglos de contribuciones de la familia Sally, Idan había perdonado a Cole. En cambio, puso a la familia bajo vigilancia, prohibiéndoles realizar más investigaciones, hasta ahora. Al ver el nerviosismo de Cole, Idan lo encontró divertido, pero no lo expuso. Este es Lord Moss, un especialista en tecnología del Adeptus Mechanicus. Cole se puso aún más ansioso, no se trataba de un sacerdote tecnológico ordinario, sino de un miembro de alto rango con el título de sabio. Tartamudeó torpemente un saludo.
Honorable sabio. Yo soy. Frente a los fríos y rojos ojos cibernéticos de Moss, Cole apenas podía hablar. Idan intervino, señalándole. Cole, los adeptos a la tecnología. Moss miró fijamente a Cole y luego asintió. Saludos, Cole. Que el Omnisia nos bendiga. Desde que Moss había comenzado a desempeñar el papel de un tecnosacerdote, se había acostumbrado a murmurar frases místicas y a recitar ocasionalmente código binario. Pero para los forasteros, todo parecía muy parecido al Mechanicum. Alabado sea el Omnisia. Aliviado de que su tapadera no hubiera sido descubierta, Cole finalmente exhaló. Idan no tenía intención de dejar que Moss o Cole conocieran la verdadera identidad del otro. Planeaba dejar que estos dos impostores continuaran con su farsa. A través de Moss y Cole, Idan tenía la intención de reconstruir gradualmente la estructura del Adeptus Mechanicus, proporcionando apoyo tecnológico al distrito de Kings Court. Capítulo 73, Reconstrucción de la rama del Adeptus Mechanicus en Urt. Con el apoyo tecnológico del Adeptus Mechanicus, el desarrollo del distrito de la Corte del Rey mejoraría enormemente. Por supuesto, esta rama nominal del Adeptus Mechanicus en Urt debe ser completamente leal al Edén. Con Moss, una máquina absolutamente leal siendo, como líder, la lealtad no debería ser un problema. Cole dio la bienvenida a Idan y Moss a la habitación. Mientras se sentaban, un draan hecho con un cráneo humano flotaba sobre él, llevando tazas. El cráneo estaba lleno de componentes mecánicos, su superficie estaba cubierta de aceite y sus múltiples brazos mecánicos brillaban, recién pulidos. Ofreció a cada persona una taza, luego extendió una pipa de su boca. Con un silbido, llenó cada taza con un líquido espeso y aceitoso, una especie de té. Todos tenían una taza. Cole los invitó con entusiasmo. Gobernador, sabio, por favor pruébelo. Esta es una bebida de combustible mecánica especial transmitida por mi familia Sally. Se dice que es una receta regalada por un sabio de la tecnología. Bastante delicioso y muy útil para comunicarse con el espíritu de la máquina. Diciendo esto, se lo tragó, claramente disfrutando. Idan se quedó mirando el té, reacio a beberlo. No es esto solo aceite de motor. Esos tecnosacerdotes no solo modificaron en gran medida sus cuerpos, sino que incluso reemplazaron su sangre con sustancias especiales para prolongar sus vidas. ¿Quién sabe qué cosas extrañas beberían? Entonces, para su asombro, Idan observó cómo Moss levantaba tranquilamente su taza y bebía la bebida. Después de beber, Moss pareció sentirse vigorizado y asintió, elogiando. No está mal. Alabado sea el Omnisia. Edén. Incluso puedes beber. Al ver a Moss terminar su bebida, el draan calavera flotó y volvió a llenar su taza. Al notar la curiosidad de Moss sobre el draan, Cole lo presentó con orgullo. Sabio, esta es una modificación especial mía. Bastante impresionante, ¿no? Mientras hablaba, acarició con orgullo el cráneo liso y brillante del zángano. Para ser honesto, este es mi padre. Idan se congeló por un momento antes de darse cuenta de lo que Cole quería decir. Cole decía que el cráneo pertenecía a su padre. Idan se sintió un poco nervioso. Seguro que Cole no lo estaba tratando como a un extraño, haciendo que su padre sirviera personalmente el té. En verdad, Idan sabía lo que era este zángano cráneo, el cráneo de un sirviente. En términos simples, los cráneos de sirvientes eran drones de propósito general en el Imperio, utilizados por muchas organizaciones, incluido el Adeptus Mechanicus, que los favorecía particularmente. Los cráneos de los sirvientes tenían varias funciones, como la comunicación en el campo de batalla, el reabastecimiento de municiones y el servicio como asistentes mecánicos. Especialmente entre los poderosos tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus, era común modificar y mejorar los cráneos de los sirvientes. Algunos incluso estaban equipados con armas poderosas y generadores de escudos. Era muy parecido a cómo a la gente adinerada del viejo mundo del Edén le encantaba personalizar los coches deportivos, una expresión de potencia y habilidad técnica. Además, el cráneo humano simbolizaba la pureza en el Imperio, por lo que los cráneos humanos se utilizaban a menudo para crear cráneos de sirvientes. Sin embargo, no se podía usar el cráneo de cualquiera, solo los sirvientes más leales del emperador eran dignos de ofrecer sus cráneos como materiales. Por lo tanto, dentro del Imperio, especialmente en el Adeptus Mechanicus,
Tener el cráneo de uno convertido en un cráneo de servidor después de la muerte era visto como un gran honor. Esta fue la razón por la que Cole presentó con orgullo el cráneo de sirviente de su padre. Por supuesto, había otra capa en esto: Cole era desvergonzado. De acuerdo con la información que tenía Aidan, el padre de Cole había deseado fervientemente que su cráneo se convirtiera en un cráneo de servidor antes de su muerte. Pero debido a su historial menos que estelar, fue una suerte que no fuera llevado a juicio. Estaba lejos de estar calificado para ser utilizado como cráneo de sirviente. Sin embargo, parecía que Cole había cumplido en secreto el deseo de su padre al convertir su cráneo en un cráneo de sirviente, aunque sin la debida autorización. En otras palabras, Cole había falsificado papeles falsos para su padre y ahora se lucía descaradamente frente a Aidan, el gobernador. Y por lo que Aidan recordaba, el padre de Cole había convertido a su abuelo de manera similar en una calavera de sirviente. También no autorizado. Parecía ser una tradición familiar de los Ali. Aidan de repente se sintió exhausto por lo absurdo de todo. Olvídalo. Después de todo, él mismo había elegido a estas personas. Él simplemente fingía no saber nada de esto. Más tarde, le pediría a alguien del Departamento de Asuntos Internos que actualizara los registros del padre de Cole. Sin embargo, Aidan no podía quitarse de encima la sensación de que Cole podría causar serios problemas. Pero no había mejor opción en ese momento. Necesitaba la audacia de Cole. Después de intercambiar algunas bromas, Aidan fue directo al grano, proponiendo la idea de financiar la reconstrucción de la rama del Adeptus Mechanicus en Urt. Esta propuesta fue recibida con entusiasta aprobación tanto por Moss como por Cole. Moss, por supuesto, solo estaba desempeñando su papel. Pero Cole estaba realmente ansioso por unirse a la reconstrucción de la rama del Adeptus Mechanicus. Apenas podía esperar. Después de todo, estaba desesperado por solidificar su identidad falsa y convertirse en un verdadero tecnosacerdote, restaurando la gloria de su familia. En cuanto a sus habilidades reales, bueno, al menos su abuelo había sido un sabio tecnológico. Cole, en su mente, había heredado perfectamente las filosofías mecánicas de su padre y de su abuelo y las había superado. Por supuesto, para el Adeptus Mechanicus, esto solo lo convertía en un hereje más. Pero eso no importaba. En opinión de Aidan, aquellos que eran leales al emperador y aún más leales a él eran los pilares del imperio. En cuanto a si la reconstrucción de la rama necesitaba la aprobación oficial del Adeptus Mechanicus, Aidan rechazó la idea por completo. Una vez establecida la rama, tendría su propio reconocimiento oficial. La estructura interna podría simplemente aprobarse a sí misma. Este enfoque no tuvo ningún problema. Aunque el Adeptus Mechanicus estaba nominalmente unido en su adoración al Omnisia, internamente, estaban plagados de innumerables subsectas y doctrinas conflictivas. Como decía el refrán, hay tantas creencias en el Adeptus Mechanicus como estrellas en el cielo. Guerras doctrinales como el infame cisma binario los habían dejado en el caos. Algunos poderosos mundos forja desafiaron abiertamente las órdenes de Marte, participando en la herejía tecnológica sin dudarlo. Así que Aidan no tenía que preocuparse por el Adeptus Mechanicus. Con la gran grieta cortando las comunicaciones, tuvo la oportunidad perfecta para establecer su propia operación. Mientras se fortaleciera, todo lo demás encajaría en su lugar. Pronto, Aidan, Moss y Cole llegaron a un acuerdo para reconstruir la rama del Adeptus Mechanicus en Urt. Moss sería el supervisor principal de la rama, con Cole como su asistente. También seleccionarían al personal apropiado para la evaluación, y aquellos que aprobaran las pruebas se convertirían en nuevos miembros de la rama. Por supuesto, este método de selección fue solo temporal. En el futuro, planeaban utilizar individuos cultivados en cubas, con conocimientos vinculados a datos que se implantarían en ellos en la etapa fetal, lo que les permitiría comenzar a trabajar rápidamente. Unos días más tarde, se finalizó la ubicación de la sucursal del Adeptus Mechanicus, la fábrica mecánica de Cole. Se erigió una estatua del gran Omnisia en la entrada de la fábrica. En la base de la estatua se inscribió el siguiente credo: nada detendrá tu búsqueda del conocimiento. Nadie obstaculizará tu búsqueda de tecnología sagrada. Nadie te impedirá estar bajo el dios máquina. El día de la inauguración oficial, Aidan llevó a los funcionarios del distrito de la corte del rey a presenciar la fundación de la rama Adeptus Mechanicus.
La ceremonia tuvo lugar frente a la estatua de Omnisia en la entrada de la fábrica. Moss tiró de la palanca, encendiendo las llamas dentro de la fábrica, arrancando los motores. Y entonces, el himno resonó. Toca la gran campana una vez. Tirar de la palanca, poner en marcha los pistones y las bombas. Toca la gran campana 2 veces. Pulsa el botón, enciende los motores, enciende las turbinas y deis vida. Toca la gran campana 3 veces. Cantad al unísono y alabad al Omnisia. A medida que los enormes engranajes de la fábrica comenzaron a girar y el rugido del vapor llenó el aire. El Adeptus Mechanicus de Urt fue establecido oficialmente. Capítulo 74. Construyendo la granja y expandiendo el ejército. Después de que la rama del Adeptus Mechanicus se estableciera en Urt, Idan les dio su primera tarea, construir una nueva granja de la Ola Verde. Las reservas actuales de alimentos solo durarían unos 6 meses. Si la granja no se construía rápidamente para producir nuevos cultivos, el distrito de Kingscourt volvería a caer en la hambruna después de esos 6 meses. Por lo tanto, la construcción de la granja no podía retrasarse. Después de la encuesta de Moss, se seleccionó la ubicación de la nueva granja en el gran distrito de almacenes dentro de la corte del rey. Tenía un vasto espacio abierto y mucha luz solar. Utilizando la tecnología agrícola de la Edad de Oro, junto con núcleos de energía especiales, dispositivos de cultivo de semillas, máquinas de fertilizantes, sistemas climáticos simulados y unidades de purificación de agua de la granja original, Moss y Cole, los 2 sacerdotes tecnológicos, diseñaron una granja vertical masiva. Por supuesto, este era solo el plan de construcción, se necesitaría mucho tiempo para completar toda la granja. La granja tendría que construirse paso a paso. Una vez que se completó el diseño, Kingscourt comenzó la gran primera fase de la construcción de la nueva granja Greenwave. Para evitar el sabotaje de la familia Hoffman, se despejó el área circundante y se implementaron estrictas medidas de seguridad. Afortunadamente, la granja estaba ubicada en el corazón del distrito de Kingscourt, lo que dificultaba su ataque. Si se hubiera ubicado más lejos, habría sido objeto de un sinfín de ataques y acoso. Pronto, se completó la primera fase de la nueva granja Greenwave. La producción esperada de alimentos cubriría las necesidades mínimas de consumo de la población del distrito, asegurando un ciclo sostenible. Sin embargo, llevaría mucho más tiempo construir completamente la granja, y aún no se había logrado la automatización completa. La razón principal de esto era que el trabajo manual en la corte del rey era mucho más barato que las máquinas. Por lo tanto, los cultivos serían plantados y cuidados por trabajadores agrícolas dedicados. Este se consideraba un trabajo sagrado, y solo las familias más leales y entusiastas eran seleccionadas para convertirse en trabajadores agrícolas. Los elegidos llegaron a la finca y vieron, por primera vez en su vida, la legendaria tierra. Sí, Idan también había transportado una gran cantidad de tierra no contaminada y de alta calidad desde la granja original de Greenwave. Aquellos que presenciaron la tierra lloraron, arrodillándose y besándola, agradecidos por la misericordia del gran Dios emperador y la benevolencia del gobernador Eden. Con un sentido de propósito divino, cuidaban cada plántula con cuidado, como si estuvieran criando a bebés. Pronto, se plantaron las plántulas y la granja funcionó sin problemas. Para evitar incidentes, Idan colocó drones de seguridad traídos de la granja original de Greenwave alrededor del perímetro. Sorprendentemente, los cañones de energía de esos drones lograron eliminar a varios espías que intentaban infiltrarse en la granja. Con la granja en funcionamiento, Idan centró su atención en otros asuntos. Durante la construcción de la granja, ya había convocado a los líderes de las fuerzas de defensa, Hera y Case, y los autorizó a comenzar el reclutamiento. Idan planeaba expandir las fuerzas de defensa de 30.000 a 80.000 soldados. El distrito de Kingscourt tenía muchas armas y equipos, pero antes no podía permitirse mantener a tanta gente. Ahora, con suficiente comida, inmediatamente amplió la fuerza en 50.000 soldados. Este era el número máximo que el distrito podía apoyar. Idan no tuvo que preocuparse por el reclutamiento o la capacitación, Hera y Case se encargaron de todo por completo. Parecían figuras legendarias y, sin duda, entrenarían una poderosa fuerza de defensa para él. Al mismo tiempo, Idan encargó a Moss y Cole que investigaran los drones de seguridad y optimizaran los rifles y cañones láser estándar. Ahora, todo el distrito se preparaba para el esfuerzo bélico final,
concentrando todos los recursos en la producción de materiales de guerra. Una vez que las fuerzas de defensa fueron entrenadas y equipadas con nuevas armas, Idan planeó lanzar la batalla decisiva. Él personalmente lideraría a la Guardia Real y las fuerzas de defensa en acción, para finalmente eliminar a la familia Hoffman y unir la colmena superior. A medida que avanzaba el reclutamiento y se asignaban los recursos, comenzó el alistamiento masivo. Hombres jóvenes y de mediana edad se alistaron en masa, decididos a luchar hasta la muerte por el distrito de Kings Court. A la entrada de la oficina de contratación, un hombre frágil de mediana edad no cumplió con los criterios de alistamiento. Se arrodilló en el suelo, suplicando a las fuerzas de defensa que hicieran una excepción y lo acogieran. En el pasado, alguien como él habría sido considerado un recluta calificado. Pero con la mejora del suministro de alimentos, las condiciones físicas de la gente habían mejorado enormemente. Los frágiles y enfermizos como él ya no cumplían con los estándares de alistamiento. Los ojos del hombre eran resueltos. Oficial, por favor acéptame. Estoy decidido a darlo todo por el dios emperador y el gobernador. No tenía otras opciones. Su familia estaba formada por 5 miembros, una madre anciana, una esposa que había quedado paralítica recientemente debido a una lesión laboral y 2 niños pequeños. Era el único sostén de la familia. En la situación actual, no había forma de que pudiera apoyar a tanta gente. Su única esperanza era unirse a las fuerzas de defensa, la única forma de salvar a su familia. El salario de los soldados era más del doble que el de los trabajadores regulares. Convertirse en oficial significaba que recibiría barras de almidón de cadáver tipo 2 con 1/10 de contenido de trigo. Con ese salario, podría mantener fácilmente a su familia. Incluso si moría en batalla, la compensación sostendría a su familia durante algún tiempo. Si se convertía en un héroe de guerra, su nombre podría ser inscrito debajo de la estatua del dios emperador. Ese sería el máximo honor otorgado por el gobernador. Los hijos de los héroes de guerra tendrían prioridad para unirse a las fuerzas de defensa. Si no querían alistarse en el ejército, podían conseguir buenos empleos en las principales fábricas del distrito. Los niños más destacados tenían la oportunidad de unirse a la futura Academia de Lealtad, que Idan planeaba establecer. Estudiarían junto a los hijos de nobles y funcionarios, siendo preparados como la futura élite del distrito. En la visión de Idan, la Academia de la Lealtad sería diferente de la Academia original del imperio del mismo nombre. Sería un poco menos brutal, aunque todavía había riesgo de bajas durante el entrenamiento. La Academia admitiría y educaría a niños de diversos orígenes en función de su lealtad y mérito. Esto incluiría a los hijos de héroes, nobles, funcionarios e incluso niños prodigio. Estudiarían juntos y se convertirían en los futuros líderes del distrito. Por supuesto, la Academia de la Lealtad todavía estaba en la etapa de planificación y aún no había condiciones para establecerla. Pero incluso la mera posibilidad de tal oportunidad era suficiente para llevar a la población de clase baja a la locura. Estaban decididos a unirse a las fuerzas de defensa y ofrecer todo al misericordioso gobernador. El hombre de mediana edad era uno de ellos. Ya sea para alimentar a su familia o por el futuro de su familia, tuvo que luchar. Sin embargo, fue rechazado y no pudo aceptarlo. No importa cuánto suplicara, fue rechazado con frialdad. Por favor, déjame unirme. Esta es mi última esperanza. El hombre lloró y suplicó, arrodillándose e inclinándose, incluso agarrándose a la pierna del oficial. Pero la mirada del oficial solo se volvió más fría. Citando una alteración del orden, el oficial azotó al hombre varias veces y los soldados de las fuerzas de defensa se lo llevaron. De no haber sido por las nuevas regulaciones del gobernador, alguien como él habría sido ejecutado en el acto. ¿Qué está pasando aquí? Erai se acercó, con el ceño fruncido y el frío resplandor rojo de su ojo mecánico escudriñando la escena. El oficial informó con calma de la situación a Erai. El hombre de mediana edad le suplicó a Erai, con la mirada resuelta. Comandante, puedo luchar. Estoy dispuesto a dar mi vida por el gobernador. Capítulo 75, La vida es un alimento precioso. El hombre de mediana edad había tomado una decisión, no importaba el costo, se quedaría. Erai, con una expresión fría, miró al hombre por un momento antes de rechazarlo firmemente. Lo siento, pero no cumples con los requisitos para unirte a las fuerzas de defensa. Con tu frágil condición, estarías marchando hacia tu muerte en el campo de batalla.
Necesito soldados que puedan luchar y seguir órdenes. Soy responsable de mi ejército y del gobernador. Ahora, vete de inmediato. Si continúas alterando la disciplina, serás ejecutado de acuerdo con la ley militar. El hombre de mediana edad pronto fue arrastrado por soldados de las fuerzas de defensa. Erai comprendió y se compadeció del pobre hombre. Pero en el ejército, y en el campo de batalla, la compasión excesiva podía ser mortal. Un hombre tan débil como ese solo moriría sin sentido en la batalla, lo que podría poner en peligro a sus compañeros soldados. Para decirlo sin rodeos, no todos eran dignos de dar su vida por el gran y misericordioso gobernador. No puedes simplemente agarrar un arma, lanzarte a la batalla y morir por el gobernador, no es tan simple. Primero debes tener las calificaciones y someterte a un entrenamiento riguroso antes de tener la oportunidad de llevar un rifle láser recién hecho y ofrecer todo para el gobernador en el campo de batalla. De lo contrario, es un desperdicio y una profanación de la generosidad del gobernador. Dicho esto, la familia del hombre de mediana edad no se quedaría a morir de hambre. La vida podía generar esperanza, y para el Edén, esa esperanza era un alimento precioso. Idan no era un dios del caos, pero no dejaría que la vida se desperdiciara tan fácilmente. Permitir que se desperdiciaran vidas leales era una extravagancia costosa. Se aseguraría de que cada vida alcanzara su potencial. Mientras el hombre de mediana edad volvía a casa, devastado, Idan ya había aprobado una nueva ley. Esta ley proporcionaría la mitad de una barra de almidón de cadáver tipo I, con un contenido de trigo de 1/20 parte, a familias especiales en dificultades extremas dentro del distrito. Si bien esta pequeña porción no eliminaría el hambre, al menos sostendría la vida. Esto ofrecería un rayo de esperanza a esas familias, permitiéndoles sobrevivir a los momentos más difíciles. Después de este breve episodio, Erai inspeccionó el resto de la oficina de reclutamiento antes de regresar a los cuarteles. Necesitaba entrenar duro a los jóvenes reclutas, aumentando sus capacidades de combate. Solo así podrían ganar la guerra contra la maldita familia Hoffman, asegurándose de que más de sus soldados sobrevivieran. Todo por el gobernador infinitamente misericordioso. Mientras la corte del rey se movilizaba para la guerra, Idan vigilaba de cerca la situación dentro del territorio de la familia Hoffman. Podía sentir que la oscuridad dentro de sus tierras se hacía cada vez más profunda. El poder de la oscuridad estaba aumentando lentamente y sabía que tenía que actuar rápidamente. Para debilitar la fuerza de la familia Hoffman, Idan tomó una página del libro de Yusef y envió a numerosos espías para perturbar su territorio. Sin embargo, su método no era a través de la corrupción del caos, incitando a la rebelión o difundiendo rumores, esas eran las tácticas sucias de las personas de mente estrecha. Idan optó por un ataque directo. Ordenó a sus espías que distribuyeran regularmente barras de almidón para cadáveres de tipo I, con 1/20 de trigo, y grandes cantidades de folletos de propaganda en todo el territorio de la familia Hoffman. Estas barras y volantes transmitían un mensaje claro a la gente de las tierras de Hoffman. El distrito de Kings Court tenía suficiente comida, y bajo el nombre del dios emperador, juraron aceptar a cualquiera que se atreviera a separarse de la familia Hoffman y ofrecer su lealtad al gobernador. Esta táctica fue muy efectiva. En los días siguientes, oleada tras oleada de personas huyeron en secreto de las tierras de la familia Hoffman para jurar su lealtad al gran gobernador Idan Grant. Esto fortaleció en gran medida el distrito de Kings Court. Dentro de un laboratorio secreto dentro del territorio de la familia Hoffman, una rata gris mutada, cubierta de cicatrices, se acurrucó en un rincón, mirando temerosa al odioso humano llamado Yusef. Últimamente, había estado recibiendo cada vez menos carne fresca, y Yusef se había vuelto cada vez más errático, golpeándolo hasta dejarlo sin sentido a la menor provocación. Era completamente irrazonable. Aunque los ojos de la rata gris estaban llenos de terror, sus ojos redondos y brillantes buscaban en secreto una ruta de escape, con la esperanza de huir cuando se presentara la oportunidad. Por supuesto, ya lo había intentado varias veces, pero había fracasado cada vez, solo para ser derrotado aún peor. Los humanos eran aterradores, mucho más brutales de lo que eran. La rata no pudo más. La desesperación brotó en su interior, y dejó escapar algunos chillidos lastimeros. Al oír el sonido, Yusef montó en cólera. «¡Maldita rata! Te estás burlando de mí». Levantando su brazo mecánico, retiró su mano para revelar un cañón abierto, disparando 2 ráfagas hacia la rata. Auge.
Auge. La rata gris recibió ambos golpes de frente, con el cuerpo carbonizado y los ojos cerrados. Yacía boca arriba, inmóvil. Si uno miraba de cerca, se podía ver una sola lágrima deslizándose por su rostro. El corazón de la rata había muerto. No se atrevía a moverse y los trabajadores del laboratorio apenas se atrevían a respirar. Recientemente, cualquiera que enfureciera al señor Yusef había visto a toda su familia alimentada por el engendro divino dado a luz por el maestro de los 1000 ojos. Yusef estaba furioso. Había sufrido la mayor humillación de su vida. Todos sus planes impecables habían sido fácilmente desentrañados por ese estúpido Eden. Muchos de los espías que había enviado habían perdido el contacto. Yusef no podía comprender cómo Eden, ese cobarde, había logrado conseguir comida. Al final, solo pudo concluir que la tecnología alimentaria y agrícola provenía de la bóveda de la familia Grant. Al igual que la Guardia Real, deben haber sido tesoros salvaguardados por la familia Grant. Eden, ese hombre despreciable, había estado ocultando su fuerza todo el tiempo, esperando burlarse de él. Y para colmo, ese sinvergüenza incluso le había enviado una carta de agradecimiento. Yusef se sintió como si hubiera sido engañado y burlado, al igual que sus antepasados habían sido engañados por la familia Grant 3000 años atrás. La humillación era insoportable. Sin embargo, Yusef había visto a través del retorcido plan de Idan. Ese astuto embaucador estaba tratando de provocarlo para que comenzara precipitadamente la batalla final. Pero Yusef, el gran Yusef, nunca caería en un truco tan simple. El núcleo de la corte del rey había sido mantenido y fortificado durante 3000 años. Incluso después de la rebelión herética, las armas defensivas restantes eran increíblemente poderosas. Atacar ahora, antes de que la verdadera descendencia del maestro de los 1000 ojos hubiera eclosionado, sería un estúpido acto de autodestrucción. De hecho, Yusef esperaba que Idan perdiera la paciencia y atacara pronto. Entonces, Idan podría disfrutar del caótico regalo que Yusef había preparado para él. Al darse cuenta de eso, Yusef se calmó rápidamente e ideó una respuesta. Si Idan se preocupaba tanto por esos campesinos de la subcolmena, entonces Yusef se aseguraría de no salirse con la suya. Toda la fuerza de la familia Grant ahora está expuesta. Cuando llegue el momento de la batalla final, la victoria será mía. En ese momento, en el campo de refugiados dentro del territorio de la familia Hoffman. Muchos refugiados del distrito de Kings Court se reunieron allí. La mayoría de ellos habían sido incitados y manipulados por espías, lo que los llevó a traicionar al distrito, tildándolos de elementos indeseables. Durante la noche del levantamiento, se habían amotinado, saqueando e incendiando, pero fueron reprimidos por los ejecutores. Algunos se habían dispersado y apenas habían escapado con vida de las calles. Después de la noche del levantamiento, temiendo represalias de la corte del rey, huyeron, solos o con sus familias, al territorio de la familia Hoffman. Pero a su llegada, no recibieron el refugio ni la comida prometidos. En lugar de eso, fueron arrojados a este campo de refugiados. Más tarde, se enteraron de que la corte del rey había reanudado la distribución de alimentos, ofreciendo deliciosas barras de almidón de cadáver con infusión de trigo. Su arrepentimiento era palpable. Maldijeron a la corte del rey y al maldito gobernador. ¿Por qué no proporcionó comida antes? Si lo hubiera hecho, no habrían cometido tal error. Ahora, planeaban escapar del campamento esa misma noche y regresar a la corte del rey. No habían prometido los aviadores que cualquiera que escapara de las tierras de Hoffman y ofreciera su lealtad sería aceptado. Si regresaban de buena fe, la corte del rey no podía rechazarlos, de lo contrario, sería una afrenta al mismísimo Dios emperador. Capítulo 76, la proximidad de la guerra. Los traidores maldecían y se burlaban del distrito de la corte del rey y del gobernador, ridiculizando su insensatez. Planeaban aprovechar la oportunidad esta noche para escabullirse del campo de refugiados y escapar del territorio de la familia Hoffman. Luego, haciéndose pasar por refugiados de las tierras de Hoffman, regresarían audazmente a la corte del rey. De esta manera, no solo podían evadir el castigo, sino también disfrutar del almidón cadáver con infusión de trigo que ofrecía el distrito. Mientras discutían ansiosamente su plan, llenos de anticipación, la atmósfera cambió repentinamente. Todos, miren. ¿Qué está pasando?
Sin que ellos lo supieran, el campo de refugiados había sido rodeado por las tropas antidisturbios de la familia Hoffman. Vestidos con trajes protectores negros y máscaras respiratorias con cara de calavera, los soldados llevaban rifles automáticos estándar, mirando fríamente a los refugiados. Pronto, mientras el oficial con la máscara de calavera y los brillantes ojos verdes electrónicos agitaba su espada de comando, las tropas antidisturbios avanzaron silenciosamente en formación ordenada. Hubo un silencio sepulcral, con solo el sonido de pasos sincronizados resonando fría y despiadadamente. Estas eran las fuerzas de la familia Hoffman, la columna vertebral que les dio la audacia para rebelarse contra la corte del rey. Estas tropas antidisturbios habían sido sometidas a un entrenamiento brutal desde una edad temprana, incluso se les extirparon partes de su sistema nervioso. Estaban en silencio, sin miedo a la muerte, impulsados únicamente por la matanza y el sacrificio. Los traidores que habían sido tan descarados durante la noche de la insurrección ahora temblaban como ovejas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿No prometió el señor Yusef protegernos? Señores, somos súbditos leales de la familia Hoffman. Por favor, perdona nuestras vidas. Algunos de ellos trataron de sonar duros, otros trataron de razonar, mientras que algunos se arrodillaron con sus familias, suplicando misericordia. Juraron lealtad al señor Yusef, jurando enemistad eterna contra la corte del rey, suplicando desesperadamente por sus vidas y las vidas de sus familias. Sin embargo, ninguna de sus acciones despertó la más mínima emoción en las tropas antidisturbios. Las tropas simplemente siguieron órdenes, avanzaron en formación y luego abrieron fuego, matando a todos los objetivos designados. La matanza fue despiadada. En el campo de refugiados resonaban los gritos y lamentos de los traidores, pero todo fue en vano. Las tropas antidisturbios los mataron uno por uno, pasando por encima de sus cadáveres para llegar al siguiente en la fila, todo con una precisión y moderación mortales. Al poco tiempo, el campo de refugiados quedó en silencio. Las tropas antidisturbios salieron del campamento, reensambladas como los componentes precisos de una máquina, cada una regresando a su posición designada. Luego, el sonido sincronizado de sus pasos se reanudó mientras se alejaban, dejando atrás un campamento lleno de cadáveres. Esto no se limitó al campo de refugiados, sino que escenas similares se desarrollaron en todo el territorio de la familia Hoffman. Innumerables personas estaban siendo masacradas, y su sangre y carne eran ofrecidas como sacrificios al engendro divino concedido por el Maestro de los 1000 ojos. En un laboratorio subterráneo secreto, se vertieron grandes cantidades de carne en una tina de incubación de vidrio gigante, donde la grotesca bola de carne en su interior la devoró hambrientamente. La criatura se hizo más grande, sus numerosos ojos parpadearon lentamente, como si estuviera a punto de abrirse por completo. En el distrito de la corte del rey, dentro de la iglesia imperial. El himno de los querubines resonó en los pasillos mientras el obispo Doni se arrodillaba ante el santuario del dios emperador, llevando a cabo su ritual de oración diario. Aunque había envejecido un poco, su mirada de águila seguía siendo tan aguda como siempre. La situación en la corte del rey había mejorado significativamente. La estatua del dios emperador había sido completamente restaurada, y el emperador había realizado un milagro durante los ritos sagrados. Esto había reavivado la fe de la gente en el dios emperador. Aunque la iglesia aún no había reabierto completamente al público, cada vez más personas venían a adorar. La iglesia estaba recuperando gradualmente su antigua gloria. Alabado sea el dios emperador. Parecía que la iglesia imperial de Urt no perecería bajo su vigilancia, e incluso podría elevarse a mayores alturas. Mons. Doni sintió un inmenso alivio, como si la pesada carga que había estado llevando se estuviera levantando lentamente. De repente, su cuerpo tembló y casi se derrumba. Los querubines que volaban por encima de él soltaban gritos de miedo, agitando sus alas mientras casi se estrellaban contra el suelo. Los sentidos psíquicos del obispo Doni habían captado algo aterrador. Dios emperador, qué oscuridad tan abisal. Y en el corazón de esa oscuridad estaba la colmena superior, dentro del territorio de la familia Hoffman. En un instante, Mons. Doni recordó la aterradora catástrofe de hace 5 años. Los rebeldes herejes habían irrumpido en la corte del rey, liderados por un monstruoso sumo sacerdote del caos, profanando la estatua del dios emperador. Aunque los herejes habían sido finalmente juzgados y erradicados por la iglesia misma había sido casi destruida.
Ahora, esos malditos herejes habían regresado, y el oscuro poder que ejercían esta vez era aún más temible. Pero la corte del rey ya no poseía la fuerza que alguna vez tuvo. El propio Doni, desgastado por las lesiones, ya no podía luchar como antes. ¿Cómo podrían resistirse? El destino de Urt iba a ser la aniquilación total. Gran Dios emperador, ¿qué debemos hacer?, murmuró el obispo Doni con desesperación, con el cuerpo encorvado. Después de un momento, pareció darse cuenta de algo y se puso de pie, agarró su bastón y salió corriendo. Por supuesto, había hecho una pregunta tonta antes. Hacía mucho tiempo que el Dios emperador les había dado orientación y había elegido al salvador de Urt, el joven gobernante, Idan Grant. Él los guiaría a todos por el camino a seguir. El obispo Doni fue inmediatamente a la mansión Spire para encontrar a Idan, informándole urgentemente de la gravedad de la situación. Los herejes habían vuelto. Mirando al Edén, Mons. Doni esperaba ansiosamente su decisión. Gobernador, este es un asunto de vida o muerte para la corte del rey y para todo Urt. Debemos actuar con rapidez. El rostro de Edén era solemne. Ya había previsto el oscuro y abrumador poder del caos mucho antes que el obispo Doni. Había estado preparándose nerviosamente, haciendo las últimas movilizaciones de guerra. Las fuerzas de defensa se habían ampliado a 60.000 efectivos, la mayoría de ellos equipados con los últimos rifles láser y equipo nuevo. Sin embargo, la velocidad a la que crecían las fuerzas del caos había pillado a Idan desprevenido, era demasiado rápido. Si la transformación se completaba y el caos descendía sobre la colmena superior, no habría forma de detenerlo. No quedaba tiempo. Idan tomó rápidamente su decisión, dirigiéndose a Valle. Notifique a todos los departamentos, el plan está avanzando. Lanzamos la batalla final al amanecer de mañana. Con la orden dada, todo el distrito fue movilizado durante la noche, preparándose para la guerra. Tenían que asegurarse de que todas las fuerzas armadas estuvieran listas para desplegarse a tiempo. Nadie se atrevía a ser complaciente. Todos sabían que esta sería la batalla final. El resultado de esta guerra determinaría el destino de la corte del rey y de todo el planeta Urt. Capítulo 77, la batalla final. Idan estaba en el balcón de Spire Manor, con vistas al distrito de Kingscourt, brillantemente iluminado. Todo el distrito había cobrado vida, preparándose para la guerra que lo decidiría todo. Todo había sucedido demasiado pronto. Durante días, Idan había estado esperando. A la espera de que las fuerzas de defensa se expandan por completo, a la espera de que se lancen las nuevas armas desarrolladas por el Adeptus Mechanicus. Pero lo más importante es que estaba esperando que la esperanza del pueblo se materializara. Después de los ritos sagrados del día de la ascensión del emperador, había recuperado más de su poder y ahora podía usar nuevas habilidades. En la actualidad, las habilidades de Idan incluían percepción psíquica, creando ilusiones, teleportación, bendición. Las dos últimas, teletransportación y bendición, eran nuevas habilidades que había desbloqueado recientemente. Ya había probado el poder de la teletransportación, incluso usándola para resolver la crisis alimentaria en la corte del rey. Sin embargo, nunca había usado su habilidad de bendición. Tanto los dioses del caos como el dios emperador ejercieron este poder para crear poderosos sirvientes que les sirvieran. Algunos ejemplos eran los grandes demonios de los dioses del caos y los santos vivientes del emperador. Tales ejemplos son numerosos. Incluso podían bendecir a los mortales comunes, convirtiéndolos en criaturas aterradoras. La bendición era una habilidad extraordinariamente poderosa, un privilegio exclusivo de las deidades. Ahora bien, el Edén también poseía este poder. Podía usarlo para crear poderosos guerreros o santos vivientes. Sin embargo, el costo de la bendición fue inmenso. No solo requería elegir al candidato adecuado, sino que también consumía grandes cantidades de energía. Es por eso que los dioses del caos establecen tantas pruebas, para seleccionar el mejor recipiente. Pero Edén no tenía ese lujo. Solo podía controlar el pequeño territorio del distrito de Kingscourt, con muy pocos candidatos adecuados para elegir. El mayor problema era la energía. Para realizar una sola bendición, necesitaba al menos 1.000.000 de puntos de esperanza. Después de que se restablecieron los suministros de alimentos en la corte del rey, Idan había aprobado varias leyes para mejorar la vida de sus ciudadanos,
tratando de cultivar su esperanza tanto como fuera posible. Había hecho todo lo que podía. Sin embargo, incluso ahora, solo había reunido poco más de 800.000 puntos de esperanza. No era suficiente usar la habilidad de bendición. Idan se sintió arrepentido. Si tan solo tuviera más tiempo para reunir suficientes puntos de esperanza, podría bendecir a un poderoso guerrero. Eso le daría una oportunidad mucho mayor de derrotar a la familia Hoffman y destruir a las criaturas del caos. Desafortunadamente, el tiempo no estaba del lado de Idan. Mañana era el día de la batalla final, y no estaba del todo seguro de poder ganar. Después de todo, el enemigo tenía un embrión engendrado por el caos, casi listo para nacer. Esta batalla sería una lucha de vida o muerte. Si perdía, perdería su único territorio, los millones de seguidores que le servían de combustible, y posiblemente incluso su cuerpo mortal. Después de eso, no tendría más remedio que escabullirse hacia la disformidad. Se convertiría en un dios débil y de bajo nivel, sin potencial de crecimiento. Eso era algo que Idan no podía aceptar en absoluto. Si tan solo hubiera una forma más rápida de reunir puntos de esperanza. Mientras Idan reflexionaba sobre esto, se le ocurrió una idea brillante. Inmediatamente llamó a Bayb y le dio la orden. Anuncia la batalla final a toda la corte del rey. Dígales las razones detrás de esta guerra y nuestra determinación de ganar. Mañana, todas las familias y amigos, todos, son bienvenidos a despedir a nuestros soldados mientras marchan a la batalla. Cuando salió el sol, la Guardia Real, las fuerzas de defensa y las unidades de los ejecutores de la corte del rey se reunieron en la Plaza Santa, listas para el despliegue. Todas las fuerzas de combate serían movilizadas. Pronto, Idan, vestido con una servoarmadura dorada, se paró frente a sus soldados. Los miró, dando su último discurso antes de la batalla. Ciudadanos de Urt. Las garras del enemigo han llegado a nuestro hogar, buscando destruir todo lo que apreciamos. Ahora es el momento de luchar, mis guerreros inflexibles. Te encuentras en la luz del Dios Emperador, tu coraje ardiendo tan brillante como las estrellas. Levantemos nuestras armas en alto y defendamos nuestra patria. Su poderosa voz retumbaba a través de los altavoces mecánicos, inspirando a los soldados en la plaza y resonando en toda la corte del rey. Al final de su discurso, Idan sacó su espada de poder y la levantó en alto, su hoja se encendió instantáneamente con llamas. Para el Dios Emperador, la victoria es nuestra. Victoria. 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 Los soldados rugieron, su sangre hirviendo de pasión. Muévete. Terminado el discurso motivacional, Idan dio inmediatamente la orden de marchar. A medida que los barcos de asalto despegaban, las fuerzas terrestres también comenzaron a moverse. Los tanques blindados y las máquinas de combate de las fuerzas de defensa lideraron el camino, seguidos por las principales unidades de combate de las fuerzas de defensa y los ejecutores. En la retaguardia había artillería y escuadrones de francotiradores de largo alcance. Se movieron por la carretera principal de Kings Court, en dirección al territorio de la familia Hoffman. La gente del distrito ya había escuchado la noticia de la batalla final. El repentino anuncio conmocionó a todos. La corte del rey acababa de restablecer sus suministros de alimentos y las cosas empezaban a prosperar. ¿Cómo se había llegado tan rápido a una batalla de vida o muerte contra la familia Hoffman? Y la familia Hoffman se había convertido en herejes aterradores, con el objetivo de matar a todos. Aunque la gente estaba asustada y preocupada, tenía esperanza. Esperaban que, bajo el liderazgo del gobernador, la corte del rey pudiera ganar esta batalla final. Que pudieran erradicar a los herejes de una vez por todas, para que todos pudieran ser liberados del sufrimiento. Poco a poco, los ciudadanos se fueron reuniendo. Se alinearon a los lados de la carretera principal, observando con anticipación cómo los soldados se alejaban. Familiares y amigos de los soldados gritaron sus nombres, ofreciéndoles alimentos preciosos o amuletos para protegerse. Muchos otros rezaron en silencio. Rezaron para que el gran Dios Emperador protegiera a los soldados de la corte del rey y les permitiera ganar la batalla y regresar con vida. Estos soldados llevaban las esperanzas de todos. Este plan funcionó, la esperanza se estaba acumulando. Idan podía sentir claramente la esperanza que surgía de la carretera principal, y de todo el distrito. Los puntos de esperanza aumentaron a 950.000 y seguían aumentando lentamente. Aún así, no fue suficiente.
Pero no había otra manera. La batalla final ya había comenzado, tenía que ganar. El ejército se dividiría en 3 grupos. Utilizarían su abrumadora ventaja numérica para atacar a la familia Hoffman desde todos los lados, atrayendo su potencia de fuego. Dan, mientras tanto, lideraría a Carter y a la Guardia Real a bordo de la nave de asalto más grande. Su misión era encontrar la fuente del poder del caos y eliminarlo antes de que se manifestara por completo. Mediodía después. Cuando la artillería autopropulsada de King's Court disparó el primer tiro en el territorio de la familia Hoffman, toda la colmena superior estalló en el sonido de la batalla. A su alrededor, las fuerzas se enfrentaban a medida que se extendían los fuegos de la guerra. Los soldados rugían mientras disparaban, sus balas y láseres cortaban las líneas enemigas. La artillería autopropulsada tronó, bombardeando la retaguardia enemiga. Los tanques blindados se estrellaron contra los edificios, cargando hacia objetivos enemigos críticos. Los barcos de asalto esquivaron el aluvión de fuego antiaéreo, lanzando poderosas bombas sobre las posiciones enemigas. Fue la batalla final. Capítulo 78, sacrificándolo todo por el gobernador. En la mansión de la familia Hoffman, los sonidos de la artillería retumbaban afuera mientras los gritos resonaban en el interior. La sangre se derramó por el suelo, acumulándose a los pies de Yusef. ¿Por qué haces esto, niña? El viejo Hoffman, un frágil anciano de pelo blanco con túnica roja, miró a Yusef, temblando de tristeza en los ojos. Estar a la altura de tus enseñanzas, replicó Yusef sin emoción. Detrás de ellos, la matanza continuaba. Soldados enmascarados con espadas masacraron a los miembros de la familia Hoffman uno por uno, sellando sus cuerpos en contenedores. El viejo Hoffman suspiró profundamente. Por supuesto, él lo sabía. Este era el niño que había criado. Había depositado sus mayores esperanzas en Yusef, su 14º nieto ilegítimo. Hasta el punto de utilizar un enlace de datos para transferir todo el legado de la familia Hoffman a la mente de Yusef cuando aún era un bebé. Había grabado en la conciencia de Yusef la vergonzosa historia de 3000 años de la familia. Para cuando Yusef pudo caminar, el viejo Hoffman ya le estaba enseñando el arte de la intriga, alimentando su ambición. En el 6º cumpleaños de Yusef, el viejo Hoffman le ordenó asesinar brutalmente a su mejor compañero de juegos, enseñándole que los mejores herederos de la familia Hoffman no necesitaban emociones. La única razón por la que vivió fue para borrar la vergüenza de la familia Hoffman y reclamar la posición que les había eludido durante milenios. La educación del viejo Hoffman fue exitosa. Yusef se había convertido exactamente en lo que quería, excepcional y ambicioso. A través de una serie de planes calculados y derramamiento de sangre, Yusef había ascendido hasta convertirse en el jefe de la familia Hoffman, lanzando una campaña de venganza contra la familia Grant con notable éxito. El precio fue la muerte de docenas de miembros de la familia, incluidos varios de los nietos del viejo Hoffman y el padre de Yusef, su hijo mayor. Pero el viejo Hoffman creía que todo valía la pena. La venganza siempre venía acompañada de dolor y desesperación, ese era el precio. Bajo el liderazgo de Yusef, la familia Hoffman lograría venganza y se elevaría a nuevas alturas. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a superar las expectativas del viejo Hoffman. El deseo de venganza de Yusef era mucho más fuerte de lo que había imaginado, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Para vengar a la familia Hoffman, Yusef incluso había recurrido al caos, utilizando el cuerpo de su propia hermana como recipiente para nutrir a un embrión del caos. Había masacrado a los campesinos bajo el gobierno de Hoffman para alimentar a la creciente criatura del caos. Aunque era difícil de aceptar, el viejo Hoffman podía soportarlo si eso significaba el éxito. Pero ahora, Yusef planeaba sacrificar a toda la familia Hoffman, incluido él mismo, a la maldita criatura del caos. Ese precio era demasiado alto para el viejo Hoffman. Si la familia Hoffman ya no existía, ¿qué sentido tenía la venganza? Mirando a Yusef, el heredero en el que había depositado todas sus esperanzas, el viejo Hoffman sintió de repente una punzada de arrepentimiento. Había creado un monstruo y el costo había sido insoportable. Hazlo. Mientras los gritos de sus parientes se silenciaban, el viejo Hoffman aceptó en silencio su destino. Empuje. Yusef apuñaló al viejo Hoffman en el pecho. Era el mismo cuchillo que Yusef había usado años atrás para atormentar lentamente a su mejor amigo hasta la muerte.
El viejo Hoffman tosió violentamente, la sangre brotó de su boca. Con una última mirada de expectación en sus ojos, le dio a Yusef su última instrucción. Hija, no dejes que nuestro sacrificio sea en vano. Si ahora todo estaba más allá de la salvación, entonces ofrecerían las vidas de cada Hoffman para asestar el golpe más feroz a la familia Grant. Este fue el último pensamiento del viejo Hoffman. Mientras Yusef tuviera éxito, los esfuerzos de su vida no habrían sido en vano. El viejo Hoffman no habría fracasado. Para cuando Yusef sacó el cuchillo, el viejo Hoffman había exhalado su último aliento. El viejo tonto. Soy Yusef. ¿Cómo iba a perder? Murmuró Yusef, con lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas de emoción. Temblaba de anticipación. Hoy, una vez que sacrificó la sangre y los huesos de la familia Hoffman para completar el ritual, la descendencia del maestro de los 1000 ojos descendería. Yusef dio la orden de que todas las unidades de combate mantuvieran a raya a las fuerzas de la corte del rey a toda costa. Solo necesitó un poco más de tiempo. Una vez que se completara el ritual, la familia Grant, y todos en la corte del rey, morirían. Vamos, muchachos. Atacar. Mata a esos malditos cyborgs. En la segunda línea de defensa de la familia Hoffman, resonaron disparos y explosiones. Erai estaba de pie sobre un tanque blindado dañado, empuñando una enorme ametralladora personalizada, haciendo llover balas sobre el enemigo. Los casquillos de balas se amontonaban como una montaña a su alrededor. Al ver al enemigo reprimido, Erai cargó hacia adelante, liderando a sus tropas en un asalto total. Como siempre, Erai lideró la carga a través de una lluvia de balas. Las balas pasaban zumbando, pero ninguna le alcanzaba. Este era el legendario Erai, bendecido por el dios emperador, el inmortal que siempre lideraba la carga. A medida que Erai y sus hombres avanzaban, los soldados de Hoffman caían uno tras otro. Aunque los soldados de Hoffman habían sufrido modificaciones nerviosas y no mostraban miedo a la muerte, no eran rival para las fuerzas de la corte del rey, que tenían superioridad numérica y tecnológica. Especialmente cuando se trataba de equipo. Los soldados de la corte del rey estaban armados con rifles láser avanzados, que superaban a las armas obsoletas de la familia Hoffman tanto en velocidad como en precisión. Sin embargo, a mitad del avance, sucedió algo terrible. Los soldados de Hoffman se inyectaron un suero especial del caos, transformándose en monstruosas abominaciones. Estas criaturas cargaron contra las fuerzas de defensa de Erai, destrozando a un soldado tras otro. ¡Malditos herejes!, rugió Erai, corriendo hacia un enjambre de monstruos para salvar a uno de sus hombres. Pero justo cuando un monstruo se abalanzó sobre él, una ráfaga de un cañón de energía lo vaporizó. «Maldito chico escurridizo, finalmente apareciste», escupió Erai. Era Case, al frente de su escuadrón de francotiradores de largo alcance. Estaban armados con los últimos cañones de energía desarrollados por Sage Moss, poderosos y precisos, aunque su lenta velocidad de carga los limitaba a roles de apoyo. Lucha. Pelear. Lucha. Erai lanzó un asalto contra los monstruos, y sus hombres siguieron su ejemplo. Tuvieron que usar sus cuerpos para mantener a raya a las abominaciones, lo que permitió que el escuadrón de francotiradores los bloqueara y los eliminara. Nadie se echó atrás, esta era una batalla que no podían darse el lujo de perder. Su casa estaba justo detrás de ellos. Y sus sacrificios no serían en vano. Serían honrados como héroes de guerra, sus nombres grabados en la piedra bajo los pies del dios emperador como símbolos de lealtad. Sus familias serían atendidas y sus hijos tendrían la oportunidad de ingresar a la Academia Leal. Lo darían todo por el gobernador. Los soldados usaron sus cuerpos para bloquear a los monstruos, dando tiempo al escuadrón de francotiradores para fijar y hacer volar en pedazos tanto a los monstruos como a los hombres. Escenas similares se reproducían por todas partes. Las fuerzas de la corte del rey continuaron avanzando, rompiendo gradualmente la tercera línea de defensa de la familia Hoffman. Auge. 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 Decenas de cañones antiaéreos dispararon, haciendo estallar los barcos de asalto uno tras otro. Con la ayuda de los drones señuelo, la nave de asalto de Idan finalmente rompió las defensas antiaéreas, llegando al núcleo del territorio de la familia Hoffman. Capítulo 79, ver todo solo puede hacerte daño. La nave de asalto finalmente se había abierto paso en el área central de la fortaleza de la familia Hoffman.
Al recibir el informe, Idan, sentado en la cabina, dejó escapar un suspiro de alivio. La red antiaérea de la familia Hoffman había sido increíblemente estrecha, y los escudos de la nave casi habían fallado. Pero, por suerte, lo lograron. Ahora era el momento de ejecutar la siguiente fase del plan. Idan cerró los ojos y activó su sentido psíquico con todas sus fuerzas. Zumbido. Una onda psíquica casi imperceptible se expandió hacia afuera del Edén, extendiéndose rápidamente a través del área circundante y más allá, cubriendo finalmente toda la región central de la familia Hoffman. A medida que su sentido psíquico envolvía el área, una avalancha de información surgió en su mente. Idan podía sentir la mancha del caos en todas partes, los gritos de agonía de la gente, sus oraciones de desesperación. Estaban suplicando la protección del dios emperador. Pero este lugar había sido cortado. Todas sus plegarias estaban siendo escuchadas por alguna entidad desconocida que había respondido a sus llamadas. Había tanta oscuridad que saturaba profundamente este lugar. Idan dejó a un lado su conmoción, concentrándose en filtrarse a través de la interferencia mientras trazaba el rastro más espeso del caos. Cuanto más llegaba lejos, más fuerte y claro se volvía el caos. Sabía que estaba cerca de encontrar la fuente de este poder repugnante. Guiado por su rastro psíquico, la mente de Idan llegó por encima de un edificio en ruinas, donde se escondía una entrada secreta. Descendiendo aún más, finalmente llegó a un enorme laboratorio subterráneo. En el interior, había una docena de cilindros de vidrio gigantes, cada uno lleno de grotescas monstruosidades del caos. Profundizando aún más, Idan por fin vio el objetivo de su misión. Era un cilindro de 10 metros de altura, que contenía a una mujer deforme. La parte superior de su cuerpo y sus piernas estaban arrugadas, parecidas a ramitas secas, pero su estómago se había hinchado hasta convertirse en una enorme masa de carne de varios metros de ancho, cubierta de ojos negros. Esa masa era un útero gigantesco, y dentro de él, una sombra oscura se retorcía, aparentemente rebosante de vida. Los movimientos de la criatura eran inconfundibles, su nacimiento era inminente. Entonces, Eden percibió una tenue conexión entre la abominación y alguna entidad distante. Instintivamente, manipuló su poder psíquico para seguir más allá ese delgado hilo. De repente. ¡Bam! En un instante, a Idan se le pusieron los pelos de punta y se le erizó el cuero cabelludo de miedo mientras un terror helado lo envolvía. Con toda la fuerza que pudo reunir, Idan frenó su sonda psíquica, impidiéndose ir más allá. Porque había visto algo, una sombra enorme que acechaba detrás del enorme cilindro. Era una presencia en constante cambio, flotando en el aire. Su cabeza y su cuerpo eran uno, con dos zarcillos grotescos e indescriptibles que sobresalían de él. Su piel estaba llena de rostros que cambiaban constantemente. En el momento en que vio a este ser, Idan sintió como si innumerables ojos se hubieran vuelto hacia él, viendo a través de su propia alma. Afortunadamente, la aterradora entidad no se movió ni mostró ningún signo de interés en él. Al ver que la horrible figura no reaccionó, Idan retiró lenta y cuidadosamente sus poderes psíquicos. Solo cuando salió del laboratorio volvió a su cuerpo con toda la velocidad que pudo reunir. Sí. Los ojos de Idan se abrieron de golpe, su corazón latía con fuerza, su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Maldita sea. Ver todo solo hará que te maten. Fue aterrador. Esa entidad. Podría ser Tzeentch. Tzeentch, uno de los 4 dioses del caos, los más astutos y engañosos, que simbolizan la sabiduría retorcida, un maestro de interminables planes y tramas. Prosperó en el caos, y sus seguidores eran a menudo eruditos que anhelaban conocimientos prohibidos o nobles ambiciosos. Idan suspiró. Apenas llevaba mucho tiempo en el universo de Warhammer 40K, pero ya se había encontrado con 2 dioses del caos, Slaansh y ahora Tzeentch. Por supuesto, los había conocido, pero ellos no lo conocían a él. Si supieran quién era, estaría muerto en un instante. Para ser honesto, incluso cortarse la garganta probablemente no ayudaría en tal situación. Si un dios del caos realmente lo notara en la realidad, no habría escapatoria. Probablemente sería retorcido y corrompido más allá del reconocimiento. Afortunadamente, su sentido psíquico se había detenido a tiempo, evitando el desastre. Aún así, Idan no podía quitarse de encima el recuerdo de lo que había visto en ese último momento. Cuanto más pensaba en ello,
más inquieto se sentía. Lo hice. Sonreírle. De verdad se había fijado en él. Idan reprimió rápidamente estos pensamientos aterradores. No importaba, después de todo, tenía su propio y poderoso patrocinador. Si las cosas se ponían desesperadas, siempre podía esconderse con el dios emperador. Pero por ahora, la prioridad era lidiar con la monstruosidad dentro de ese laboratorio. Idan transmitió inmediatamente la ubicación del laboratorio secreto a las fuerzas especiales. Mientras tanto, la nave de asalto en la que se encontraba se desvió bruscamente hacia las coordenadas del laboratorio, acelerando. Cuando la nave de Idan llegó al laboratorio, varias naves de asalto más, asistidas por señuelos, rompieron las defensas antiaéreas y se unieron a ellas. Con su armadura de poder dorada y empuñando una espada de poder, Idan fue el primero en saltar de la nave de asalto al suelo. Detrás de él, docenas de guardias de élite, liderados por Carter, lo seguían, formando un perímetro defensivo a su alrededor. La batalla había comenzado. Idan y sus guardias de élite cargaron hacia el edificio que albergaba el laboratorio. Pronto, llegaron varios escuadrones de guardias cyborg de la familia Hoffman. Silenciosamente formaron filas y levantaron sus armas. Explosión. Antes de que el líder del escuadrón pudiera levantar su espada de mando, su cabeza explotó como una sandía. Idan había sacado su pistola de perno dorado, incrustada con el símbolo del león dorado de la familia Grant, y le había volado la cabeza al líder de un solo disparo. Enfundó la pistola y levantó la mano. A su señal, los guardias de élite se adelantaron, levantaron sus pistolas y dispararon a los soldados de Hoffman. Auge. Los volteres rugieron y la niebla de sangre explotó en todas las filas enemigas. Los cyborgs fueron destrozados por los explosivos proyectiles propulsados por cohetes, sus cuerpos quedaron irreconocibles. Esta fue la base del gobierno de la familia Grant, los ángeles de guerra del gobernador, la guardia de élite. Después de eliminar al escuadrón cyborg, Idan lideró a sus fuerzas de élite, barriendo a toda la oposición, cortando a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Atravesaron múltiples obstáculos, abriéndose camino hasta las partes más profundas del laboratorio secreto. En la zona de cultivo del laboratorio, los científicos arrojaron frenéticamente trozos de carne a una enorme piscina, llevando a cabo las etapas finales del ritual de sacrificio. Yusef miró fijamente la bola de carne retorcida dentro del gigantesco cilindro de cultivo. El feto en su interior se movía cada vez más violentamente. Solo pasaría un corto tiempo antes de que la verdadera descendencia del maestro de los 1000 ojos descendiera a este mundo. Esta sería el arma definitiva, capaz de decidirlo todo. Todos temblarían ante el poder abrumador otorgado por el maestro de los 1000 ojos. Poco a poco, Yusef escuchó el sonido de disparos y gritos desde el perímetro del laboratorio, pero permaneció inmutable. Sabía que era Eden, ese tonto incompetente. Y había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Capítulo 80, destruir el objetivo. Después de arrojar los restos de los miembros de la familia Hoffman a la piscina, los experimentadores trabajaron juntos para tirar de la enorme palanca de metal. Al tirar de la palanca, el suelo tembló y los dispositivos mecánicos enterrados bajo el laboratorio comenzaron a funcionar. El charco rojo sangre reaccionó instantáneamente, con la carne disolviéndose y hirviendo, produciendo burbujas continuas. Luego, los conductos mecánicos extrajeron todo el líquido carmesí y lo inyectaron en el tanque de incubación de vidrio gigante. Dentro del tanque, el cuerpo seco de una mujer gritaba y se retorcía, retorciéndose incontrolablemente. Su estómago, hinchado hasta el extremo y cubierto de globos oculares negros, palpitaba y se encogía mientras absorbía vorazmente el líquido rojo. Estaba tan hambriento, ansioso por devorar los nutrientes. También estaba lleno de alegría. La alegría fue tan intensa que se extendió a todos los que estaban fuera del tanque, haciéndoles sonreír involuntariamente. Los cultistas vestidos de negro del culto del ojo roto eran particularmente alegres y fanáticos. Sonrieron con expresiones retorcidas, riendo en silencio. Arrodillados alrededor del tanque de incubación, alabaron fervientemente al gran maestro de los 1000 ojos. A medida que las fervientes oraciones de los cultistas resonaban, la masa similar a un útero dentro del tanque comenzó a emitir un sonido similar a los latidos del corazón. Golpe, 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 golpe. El sonido se hizo más y más fuerte. Hasta que resonó en todo el laboratorio,
Cada latido del corazón parecía latir en el pecho de las personas, haciendo que su sangre brotara. Al ver todo esto, Yusef estaba increíblemente emocionado. Finalmente se completó. La verdadera descendencia del gran maestro de los 1000 ojos estaba a punto de nacer. De repente, se escuchó un fuerte estallido desde el área exterior, el sonido de puertas de hierro al abrirse. Parecía que Idan ya había alcanzado el nivel final. Tan cerca. Un trabajador del laboratorio corrió presa del pánico, mirando a Yusef. Señor, las fuerzas de la corte del rey han irrumpido, pero el embrión del caos aún necesita más tiempo para eclosionar. Antes de que pudiera terminar, la sangre brotó del pecho del trabajador mientras se desplomaba en el suelo. Yusef se secó con calma la sangre de su daga y tiró el pañuelo de seda. Lo sé, y la próxima vez, no me hables tan alto. El pañuelo caía hacia abajo, cubriendo el rostro del trabajador sin vida. Yusef hizo un gesto con los ojos, y los guardias cyborg detrás de él desenvainaron sus espadas, cortando a los trabajadores del laboratorio restantes. El ritual del sacrificio ya estaba completo, estas personas ya no eran necesarias. Estos débiles y humildes mortales no tenían derecho a presenciar el nacimiento de la descendencia del gran maestro de los 1000 ojos. En poco tiempo, los guardias cyborg masacraron a todos los trabajadores de laboratorio que quedaban en la zona. Los cultistas vestidos de negro parecían inconscientes, totalmente dedicados a sus oraciones al gran maestro de los 1000 ojos. La mezcla de gritos desesperados y los cánticos de los cultistas fue realmente hermosa. Después, Yusef llevó a los guardias cyborg rápidamente al otro lado del área de incubación. Había más de una docena de esferas cubiertas con tela negra. Yusef y los guardias cyborg se acercaron a una esfera y tiraron de la tela. Delante de ellos había bolas de carne, enredadas con globos oculares oscuros y zarcillos de carne. Estas bolas de carne se parecían al embrión del caos en el tanque gigante, pero eran mucho más pequeñas, simplemente subproductos del embrión del caos. Sin dudarlo, Yusef colocó su mano sobre la bola de carne frente a él. Al instante, zarcillos de sangre se extendieron desde adentro, penetrando su palma y luego más zarcillos se envolvieron alrededor de él, atrayéndolo completamente hacia la bola de carne. Los guardias cyborg hicieron lo mismo, cada uno siendo atraído hacia las bolas de carne. Los zarcillos de sangre se enterraron en sus cuerpos, haciendo que se retorcieran y aullaran de dolor. Dentro de las esferas de sangre, el cuerpo de Yusef se retorcía y convulsionaba incontrolablemente. Apretó los dientes, obligándose a no gritar. Este proceso estaba lejos de ser perfeccionado, no había querido usarlo. Pero el tiempo se había acabado. Desde que Idan se atrevió a desafiarlo, Yusef le mostraría lo que era el verdadero poder. Mientras Yusef luchaba en agonía, Idan y los guardias imperiales irrumpieron en el área de incubación. Justo cuando entraron, el tanque de vidrio del exterior se hizo añicos, liberando criaturas grotescas que aullaban y cargaban contra ellos. Carter se paró frente a Idan, desenvainando su espada de cadena. Desenvaina espadas. Los guardias imperiales se alinearon, desenvainaron sus espadas de cadena y giraron las válvulas, inyectando el combustible de Prometeo en los motores, haciendo que las cadenas giraran y rugieran. Luego, corrieron hacia adelante y blandieron sus espadas. Trabajando en coordinación, los guardias destrozaron a las monstruosas criaturas, haciendo volar la carne y la sangre. Un astuto mutante se escondió en las sombras, con sus frías pupilas verticales clavadas en el grupo. Se agachó, con los músculos enroscados por la tensión, luego saltó con una velocidad increíble, dirigiéndose directamente hacia la figura más prominente en el medio. El mutante se movía tan rápido que parecía una sombra borrosa, pillando a todos desprevenidos. Sus fauces abiertas estaban a punto de cerrarse alrededor del Edén. Pero Carter se movió más rápido, levantando su espada de cadena para interceptar la carga de la criatura. Con el rugido de la espada de cadena, el mutante fue cortado por la mitad, de la cabeza a la cola, sus pedazos volando detrás del grupo. Como se esperaba de Chainsaw Maniac, Carter siempre partía a sus enemigos en dos, dejando la escena empapada de sangre. Un verdadero bruto. Mirando al despiadado Carter, Idan no pudo evitar quedar impresionado. Pero ser demasiado brutal tiene sus desventajas. Cuando el violento tajo de Carter atravesó a la criatura, la sangre maloliente salpicó en todas direcciones, salpicando uniformemente a todos a su alrededor. Especialmente Idan, que estaba empapado de pies a cabeza en la sangre apestosa.
gobernador. Carter se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido, entrando en pánico. El gobernador, una figura tan noble, estaba ahora cubierto de esta sangre vil y apestosa. ¡Qué sacrilegio! Sus extremidades se debilitaron mientras corría apresuradamente, levantando una mano para limpiarse la sangre. ¿Estás bien? Estoy bien. Ethan levantó una mano para detener a Carter, luego sacudió su cuerpo, haciendo que toda la sangre sucia cayera al suelo. Todo su cuerpo, incluida su reluciente armadura dorada, permanecía inmaculado e inmaculado. Resultó que, justo cuando la sangre estaba a punto de tocarlo, Ethan había usado sus poderes psíquicos para envolver su cuerpo, evitando cualquier contaminación. Aunque su constitución física era excelente, no se había sometido a un aumento, por lo que probablemente no pudo resistir las toxinas tan bien como Carter y los otros guardias. Después de despachar a todos los monstruos, Ethan condujo a los guardias imperiales hacia el centro del área de incubación. Golpe, 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 golpe. Los latidos del corazón se hicieron más fuertes y claros. Al entrar en el área central, Ethan finalmente vio el tanque de incubación de vidrio gigante y la horrible masa de carne en el interior. Lo había encontrado, era el objetivo. Ethan dio la orden de inmediato. Destruye el objetivo. Los guardias imperiales levantaron sus rifles de cerrojo y dispararon contra el gigantesco tanque de incubación de vidrio. Ráfagas de fuego brotaron de los cañones de las armas mientras llovían las balas, penetrando a los cultistas vestidos de negro que rezaban sin que se dieran cuenta. Los cultistas cayeron, y las balas impactaron en el cristal, las colas de los proyectiles seguían arrojando llamas, pero no pudieron ir más allá. Boom, boom, boom. A continuación, explotaron docenas de granadas perforantes. Cuando el humo se disipó, el tanque de incubación de vidrio gigante permaneció intacto. El vidrio era demasiado fuerte, ni siquiera la munición propulsada por cohetes y las granadas perforantes pudieron romperlo. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.